Escúchame con atención. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún documental de televisión. No lo verás en los noticieros. No lo publicará ningún medio oficial. Porque lo que acaba de ocurrir bajo la arena del desierto egipcio sacude los cimientos de todo lo que nos enseñaron en la escuela. Durante décadas, los egiptólogos oficiales nos vendieron una historia cómoda. Una historia de faraones, esclavos y pirámides construidas con cuerdas y palancas. Una narrativa diseñada para mantenernos tranquilos, para que no hagamos preguntas incómodas, para que no miremos debajo de la superficie, literalmente debajo de la superficie. Pero algo cambió en los últimos meses, algo que el gobierno egipcio no pudo ocultar del todo, algo que se filtró a través de canales privados, de fuentes anónimas dentro del Ministerio de Antigüedades, o de investigadores independientes que arriesgaron sus carreras y tal vez algo más, para que esta información llegue a tus oídos. Y empieza con una imagen que te va a resultar imposible olvidar. Son las 3:15 de la madrugada del pasado mes. La meseta de Giza está completamente acordonada. No hay turistas, no hay camarógrafos, no hay periodistas, solo vehículos militares egipcios, al menos 2 camiones de equipo electrónico de origen desconocido y un perímetro de seguridad que se extiende 400 metros alrededor de la Gran Esfinge. ¿Por qué acordonar una estatua de piedra de 4.500 años de antigüedad en plena madrugada? La respuesta oficial fue silencio, pero informes no oficiales afirman que esa noche, un equipo de técnicos operó durante más de 6 horas equipos de georradar de penetración terrestre de nueva generación. La clase de tecnología que normalmente solo se usa en operaciones militares y exploración petrolera profunda. Y los datos de radar filtrados sugieren que lo que encontraron esa noche a exactamente 15,4 metros bajo la pata delantera izquierda de la Esfinge no es roca, no es arena, no es vacío, es metal. Una anomalía de composición metálica de dimensiones que ningún documento oficial debería existir para describir. Y sin embargo, existe. Y nosotros lo tenemos. Pero antes de entrar de lleno en los detalles técnicos de esta anomalía, necesito que entiendas el contexto completo. Necesito que comprendas por qué este hallazgo no sorprendió a ciertos investigadores. ¿Por qué hay un hombre que murió en 1945, mucho antes de que existiera la tecnología para confirmarlo, que ya sabía exactamente lo que iba a encontrarse bajo la Esfinge? Y su nombre era Edgar Cayce. Y lo que predijo hace más de 80 años es, en este momento, la cosa más perturbadora de todo este asunto. Pero primero quiero pedirte algo. Si quieres descubrir lo que el gobierno está ocultando bajo la arena antes de que borren este archivo, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque este tipo de contenido tiende a desaparecer sin previo aviso. No queremos que te pierdas lo que viene. Ya somos más de 100,000 personas buscando estas respuestas juntos. Y lo que vamos a revelar en los próximos minutos va a cambiar tu perspectiva sobre la historia humana para siempre. Sigamos. Antes de hablar de Cayce, necesito establecer algo fundamental. Necesito que entiendas por qué la historia oficial de la Esfinge de Giza es, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor caso, una mentira deliberada y sostenida. La versión oficial dice esto. La Gran Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Fue tallada directamente desde la roca caliza del lecho rocoso de la meseta de Giza. No tiene cámaras ocultas. No esconde secretos. Es una estatua funeraria. Punto final. Esa es la historia que te enseñaron. Esa es la historia que las universidades defienden con uñas y dientes. Esa es la historia que el gobierno egipcio usa para vender 15 millones de entradas turísticas al año. El problema es que esa historia no aguanta el escrutinio científico. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, demostró en la década de los 90 que los patrones de erosión en el cuerpo de la Esfinge no son consistentes con erosión eólica, erosión por viento y arena, y son consistentes con erosión hídrica, erosión causada por lluvias intensas y prolongadas. ¿Y cuándo fue la última vez que llovió de forma intensa y prolongada en la región de Giza? Entre 10,000 y 7,000 años antes de Cristo. Eso significa que la Esfinge podría tener entre 7,000 y 12,000 años, el doble o el triple de lo que nos dijeron. Construida no por los egipcios que conocemos, sino por una civilización anterior, una civilización de la que apenas guardamos fragmentos. La comunidad académica atacó a Schoch de manera brutal. Lo ridiculizaron. Intentaron destruir su reputación. ¿Por qué reaccionar con tanta violencia ante una hipótesis geológica?
Porque si Shock tiene razón, toda la cronología histórica oficial se derrumba. Y si hay algo oculto bajo la Esfinge, algo que esa civilización anterior dejó deliberadamente, entonces hay personas muy poderosas que no quieren que lo encontremos. Y ahora el radar dice que lo encontramos. Edgar Cayce nació en 1877 en Kentucky, sin educación científica, sin títulos académicos, solo una capacidad documentada y extraordinaria: entrar en estados de trance profundo y acceder a información que su mente consciente nunca había aprendido. Lo llamaron charlatán, lo llamaron visionario. La historia lo llama cada vez más incómodo de ignorar, porque en 1933, en Trance, Cayce describió algo que hoy el radar acaba de confirmar. Existe un repositorio de conocimiento de una civilización anterior a los egipcios, sellado en una cámara bajo la pata delantera de la Esfinge. Lo llamó la Cámara de los Registros. En 1933. Hoy, cuando la tecnología de georradar no existía. Cuando la idea de escáneres de penetración terrestre era ciencia ficción. Cayce fue más lejos. Describió que la cámara está construida con un material que no es piedra natural, un material procesado, con propiedades que los hombres de su época no comprendían. Habló de registros en cristal, de conocimiento sobre energía y materia a nivel atómico, de una historia de la Tierra que se remonta a cientos de miles de años, y habló de metal. Un material que hoy, en los escáneres de georradar de última generación, aparece exactamente como una anomalía de composición metálica. Cayce especificó la ubicación: pata delantera. Los datos filtrados marcan la anomalía a 15,4 metros bajo la pata delantera izquierda. Cayce especificó la construcción: no es piedra natural. Los escáneres lo confirman. Cayce especificó el propósito: un archivo. Los datos muestran una estructura de cámaras interconectadas, no una cavidad natural, y dijo que la cámara sería encontrada cuando la humanidad alcanzara cierto umbral tecnológico. El proyecto Scan Pyramids comenzó a mapear el subsuelo de Giza en 2022. En 2024, informes no oficiales afirman que los resultados clasificados incluyen una anomalía sin explicación dentro del modelo geológico estándar. Un hombre en trance en 1933, describiendo con precisión milimétrica lo que una tecnología del siglo XXI acaba de detectar. ¿Qué es más perturbador? ¿Que Cayce tuviera razón? ¿O que haya personas con el poder suficiente para mantener esto en silencio? Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que pedirte. Dale like a este video ahora mismo, no al final, ahora. A cada like ayuda a que este contenido llegue a más personas antes de que la presión para retirarlo sea demasiado grande. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. El georradar funciona enviando pulsos electromagnéticos al subsuelo. Cuando encuentran un material diferente, parte de la energía regresa. Roca, cavidad, agua, arcilla, cada uno tiene su firma. Pero el metal es casi perfectamente reflectivo. Es lo que los técnicos llaman un reflector de alta amplitud. La señal que regresa es literalmente más brillante que todo lo que la rodea. Eso es lo que muestran los datos filtrados. A 15,4 metros bajo la pata delantera izquierda de la Esfinge, la señal saturó los sensores en los primeros pases. Tuvieron que recalibrar. La más fuerte que los técnicos habían visto en toda su carrera. Y no es un objeto sólido único. Los datos muestran una estructura, paredes, divisiones internas. Un corredor que se extiende hacia el noreste, hacia la base de la Gran Pirámide de Keops. Una arquitectura subterránea que conectaría la Esfinge con las pirámides, construida con un material que no es piedra. ¿Pirita natural? Las formaciones de pirita no tienen geometría rectangular. La naturaleza no construye pasillos. ¿Bronce faraónico? El volumen estimado de la anomalía es de varios cientos de metros cúbicos. El Arca de la Alianza mide menos de 1 metro cúbico. Nadie en el antiguo Egipto fabricó cientos de metros cúbicos de metal para enterrarlos bajo una estatua. Un investigador identificado solo como Fuente Gamma describió la firma espectral como inconsistente con cualquier metal de la tabla periódica en configuración pura, una aleación de composición desconocida, o un material con propiedades eléctricas que superan cualquier metal convencional. Y hay un dato más que nadie ha podido explicar. La roca directamente sobre la anomalía es 0,3 grados más cálida que la roca circundante. A 15 metros de profundidad en roca sólida. Eso es físicamente imposible de manera natural. Algo ahí abajo está generando calor. Algo sigue activo. No es un repositorio inerte.
Es algo que continúa operando después de miles o decenas de miles de años. ¿Qué tecnología puede hacer eso? Ninguna que hayamos inventado nosotros. Lo que voy a decir no tiene respaldo oficial. En algunos círculos, decirlo destruye carreras. Pero los datos apuntan en una dirección que los arqueólogos convencionales se niegan a mirar. 4 hechos. Solo 4. 1. La erosión hídrica en el cuerpo de la esfinge, new documentada por el geólogo Robert Schoch, indica que la estructura tiene entre 7.000 y 12.000 años, el doble o el triple de lo que nos dijeron. 2. La meseta de Giza tiene una precisión arquitectónica imposible para el Egipto que conocemos. Las piedras de la Gran Pirámide encajan con tolerancias de menos de medio milímetro. El complejo está alineado con los puntos cardinales con una precisión de 0,05 grados. La proporción altura-perímetro reproduce el número pi con 4 decimales. 3. Todas las grandes civilizaciones antiguas, griegos, mayas, sumerios, hindúes, comparten mitos casi idénticos sobre una civilización anterior más avanzada, destruida por un cataclismo global. Demasiado consistente para ser coincidencia. 4. Hay una anomalía metálica activa bajo la esfinge que ninguna explicación convencional puede justificar. Una sola conclusión lógica. Antes de nuestra civilización hubo otra. Una que entendía la física, la electricidad, la química de materiales, y que, al ver que se acercaba a su fin, cometa, inversión de polos, diluvio, tomó una decisión deliberada: preservar su conocimiento, no en libros, no en papiro, en algo indestructible, en un archivo construido para durarnos siglos, sino milenios, y lo construyeron bajo la esfinge. ¿Quién fue esta civilización? Hay 2 escuelas. La primera, Atlantes, una sociedad humana de 10.000 a 12.000 años atrás, antes del fin de la última era glacial. Destruida, sus sobrevivientes dispersos, portando fragmentos de conocimiento que se convertirían en los mitos de fundación de todas las culturas antiguas. La segunda escuela va más lejos. Los textos sumerios más antiguos hablan de los Anunnaki, y seres que vinieron del cielo y enseñaron a la humanidad la civilización. Zecharia Sitchin argumentó durante décadas que no son mitología, sino historia, que su huella tecnológica, si la encontráramos, sería irreconocible para nuestra ciencia actual. Una aleación de composición desconocida, un objeto que genera calor después de milenios, una geometría que sugiere diseño intencional. ¿Es esto lo que los Anunnaki dejaron atrás? No tengo la respuesta, pero sí sé esto: quien controle lo que hay en esa cámara, controla el futuro. Y hay actores muy específicos peleando ahora mismo por ser ese quien. Estamos llegando a la parte más explosiva de esta investigación. Antes de continuar, si este contenido te parece valioso, comparte este video con alguien en quien confíes, no en redes sociales abiertas, directamente por mensaje privado. Este tipo de información circula mejor de esa manera. Y suscríbete si aún no lo has hecho. En 2021, el gobierno egipcio firmó un acuerdo reservado con una empresa tecnológica privada de origen no especificado para realizar un estudio georradar de alta resolución de la meseta de Giza. Sin comunicado de prensa, sin cobertura mediática. Lo sabemos por registros de una licitación que fue brevemente accesible en un portal gubernamental antes de ser eliminada. El proyecto duró 18 meses. Los resultados nunca fueron publicados. Un gobierno que normalmente usa cada hallazgo arqueológico como herramienta diplomática, que anuncia al mundo cada pequeño descubrimiento para atraer turismo, clasificó completamente los resultados de su estudio más ambicioso. ¿Por qué? Porque encontraron algo que no podían manejar solos. O porque alguien más les dijo que no lo compartieran. Estados Unidos lleva décadas interesado. El programa Stargate de la CIA, visión remota, clasificado desde los años 70, parcialmente desclasificado en 1995, identificó la meseta de Giza como sitio de interés extraordinario. Múltiples sesiones de operativos sin información previa sobre el objetivo describieron estructuras subterráneas bajo la esfinge con detalles que coinciden con los datos de radar actuales. La información específica sobre la esfinge fue redactada en negro en los documentos desclasificados, tachada. El hecho de que existiera, de que fuera clasificada, lo dice todo. Rusia presionó. Informes no oficiales afirman que funcionarios rusos pidieron acceso al sitio en al menos 2 encuentros bilaterales con Egipto en los últimos 3 años. Egipto declinó ambas veces. China intentó entrar en 2019. Investigadores de la Academia China de Ciencias solicitaron permisos para estudios subsuperficiales en Giza. El permiso fue concedido, luego revocado sin explicación.
Fuentes en El Cairo sugieren que la revocación vino tras comunicaciones directas entre el gobierno egipcio y funcionarios norteamericanos. ¿Por qué Estados Unidos bloquearía el acceso chino a un sitio arqueológico? Porque si lo que hay ahí abajo es tecnología funcional, quien la comprenda primero obtiene una ventaja estratégica que ningún gasto militar puede compensar. La carrera espacial de los 60 parece un juego de niños comparada con esto. Y hay un cuarto actor, el Vaticano. Sus archivos contienen documentos sobre la arqueología del antiguo Egipto que no han sido publicados, incluyendo tradiciones orales de comunidades coptas sobre lo que yace bajo la Esfinge. Si esa cámara contiene una historia del mundo de 10.000 años de antigüedad, contiene una narrativa sobre el origen humano incompatible con cualquier texto sagrado conocido. No es una amenaza geopolítica. Es una amenaza existencial para las estructuras de poder religioso global. Todo esto explica el acordonamiento nocturno. Los militares a las 3 de la madrugada. El silencio oficial absoluto. No es Egipto actuando solo. Es Egipto atrapado entre múltiples potencias, cada una con sus propios intereses, ninguna dispuesta a que las demás sean las primeras en poner las manos en lo que hay bajo la Esfinge. Llegamos al final, que es también el principio. Cuando esa bóveda se abra, y se va a abrir, la presión de la evidencia y los intereses en juego ya es demasiado grande para contenerse indefinidamente. Ocurrirán 4 cosas en secuencia. Primero, negación. Ya está pasando. Ninguna institución oficial ha confirmado nada de lo que hemos discutido. La negación sistemática es siempre la primera línea de defensa del statu quo. Segundo, admisión controlada. Cuando la presión sea insostenible, el sistema no colapsará de golpe, dosificará la información. Un pequeño anuncio, una declaración cuidadosamente redactada, un documental de National Geographic que admite que hay algo interesante pero lo mantiene todo dentro del marco convencional. Eso vendrá. Tercero, batalla por la narrativa. ¿Quién interpreta el hallazgo? ¿Quién tiene acceso? ¿Qué tecnología se publica y cuál se clasifica? Esa guerra ya comenzó. Y cuarto, consecuencias que nadie ha calculado completamente. Imagina que la cámara contiene lo que CAICE, los textos sumerios y los datos de radar sugieren. Principios físicos que permitan generar energía sin combustibles fósiles, materiales con propiedades superiores a todo lo que fabricamos hoy, biología que haga obsoleta gran parte de nuestra medicina. ¿Qué le pasa a la economía global cuando el petróleo ya no tiene valor? A la industria farmacéutica, al balance del poder militar. El sistema que conocemos está construido sobre suposiciones de qué es posible y qué no. Si esas suposiciones cambian de golpe, el sistema que las sostiene colapsa. Eso no es metáfora, es aritmética histórica. Y ahí está la advertencia final. La razón por la que este descubrimiento está siendo suprimido no es solo el poder, es también el miedo. Y el miedo a lo que le pasa a una civilización cuando descubre de golpe que todo lo que creía sobre sí misma era incompleto. Que no somos el primer ciclo avanzado. Que hay algo que nos precede y que dejó un mensaje esperando ser recogido. Toda gran reorganización de la historia humana fue precedida de caos. El Renacimiento, la Revolución Industrial, la era digital. Cada vez que el modelo de la realidad cambia, hay una disrupción brutal antes del nuevo orden. Lo que hay bajo la Esfinge no es el principio del fin, es el fin del principio. ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Qué dejaron para nosotros? Las respuestas están a 15,4 metros bajo la pata de la Esfinge. Y alguien en este momento ya sabe qué dicen. Nosotros todavía no. Pero seguimos buscando. Si llegaste hasta el final de este video, eres exactamente el tipo de persona que necesitamos en esta comunidad. Las personas que no se conforman con la versión oficial. Las que hacen las preguntas que otros temen hacer. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho. Activa todas las notificaciones. Porque el próximo video que estamos preparando va mucho más profundo que este. Y hay información que no queremos que el algoritmo decida si merece llegar a tus oídos o no. Deja en los comentarios. ¿Qué crees que hay en esa cámara? Queremos saber qué piensas. Nos vemos en el siguiente.